Yo le respondí al maestrante, no puedo hacer eso, porque si bien es cierto, vamos a ver hoy algunas clases, cada quien va a trabajar en diferente cosa. Lo contrataron para trabajar 1 hora, para trabajar 2 horas, 2 veces a la semana. Entonces, maestrante, yo no puedo tomar una actitud y quiero que usted entienda. Yo no puedo venir a la clase y tomar una actitud y decirle, mire, la jornada de trabajo son 5 horas, porque no es así. Dependiendo del caso que usted tenga, así va a defender a usted a la persona. Si van a ser 2 horas, pues va a hacerle el cálculo por 2 horas. Si esa persona trabaja 5 horas, pues su cálculo va a ser por 5 horas. ¿Qué otra cosa eran las preguntas? Si bien es cierto, yo le di unas que ni siquiera son mías, pues eso están ahí, fueron publicadas en el Ministerio de Trabajo, ahí estaba todas esas cuestiones, pues solamente le va a servir de apoyo. Ahí dice divídalo entre 360 días. Si la persona no trabajó 360 días y solo trabajó 200 días, pues por supuesto, maestrante, su 360 ya no va a ser 360, van a ser 200. Si su fórmula que yo le di decía, él no trabajaba 8 horas, trabajaba 5 horas, pues eso no va a ser así, va a cambiarlo, ¿sí? Yo no quiero que tenga eso como que yo se lo dije y eso es, no, eso es dependiente, ¿sí? ¿Qué otra cuestión? Que me preguntaba mucho esas cuestiones, pero le explico, no es que yo no quiera tomar una postura, sino no la puedo tomar, no puedo decirle a alguien, me preguntaba, maestra, pero ¿por qué no nos da una fórmula y que esa sea? No puedo, yo le traté de explicar, espero que me haya entendido, no puedo tomar esa postura porque no todos trabajamos en Guatemala con un mismo horario, con un mismo salario, con una misma jornada, con las mismas prestaciones, entonces yo no le puedo decir esta fórmula use porque esa le va a servir. No. También tengo que reiterarle que el derecho de trabajo es un derecho antiformalista, que se va a dar cuenta cuando usted sea el abogado. Usted es el que va a hacer el memorial y usted va a escribir lo que usted quiere escribir, siempre y cuando se fundamente. Con eso va a ser suficiente. ¿De acuerdo? Pero no puedo yo tomar posturas generalizadas porque no las hay. ¿De acuerdo? Unas forma de hacer las fórmulas le di, pero no es solamente eso, o sea, no puede decirme, es que ahí decía 7 días de la semana, pero él solo trabaja 5, ¿va? Entonces quite el 7 y ponga el 5, ¿de acuerdo? Sí necesito que vaya jugando con eso, o sea, no es que yo pueda estandarizar por lo que ya le expliqué. ¿Qué otra cuestión va a ir? O sea, se da cuenta en el memorial, usted lo va a ir escribiendo de forma ordenada, del salario de vengado. Contratamos con la señora demandada un salario. Esto es solo un ejemplo, ¿verdad? Un salario de tal cosa. Si gana el salario mínimo, pues coloque el salario mínimo. Si no gana el salario mínimo y solo gana 2,000 quetzales, pues usted coloque sus 2,000 quetzales, ¿de acuerdo? Otra pregunta que como 2, 3 personas me preguntaron, pero mire, en la totalidad del salario de vengado, ¿pongo los 250 de la bonificación o no? Eso está usted en su derecho. Si usted quiere poner, pero lo cambie. Del salario de vengado junto, o le pone ahí del salario de vengado, incluida la bonificación tal cosa, lo pone. Si no lo quiere hacer así, porque yo no le puedo decir, mire, sí o no, es como usted lo quiere hacer. Si usted quiere poner solo el salario de vengado sin los 250, lo puede hacer, pero en otra prestación pone esos 250. Si a usted se le es más fácil, porque aquí veo que hay muchos expertos en números, va usted entonces ahí le pongo un salario de vengado de tal cosa. Laboral por tal y tal cosa. Aquí es para que el órgano jurisdiccional sepa si me tienen que pagar indemnización o no me tienen que pagar indemnización, fue indirecto, no fue directo, cometí una falta, no cometí. Para eso va a servir ese apartado. Lo explica como usted quiera. ¿Sí? Ahí es solamente, no lo vamos a leer porque ahí solo es un ejemplo, ¿verdad? Y porque este no es lo que quería llegar, sino aquí. Prestaciones cuyo pago reclama.
Puede ser que para la señora Ana solo le deban el aguinaldo y ella va con usted y le dice, mire, abogada, realmente a mí solo me deben el aguinaldo. Está bien, maestrante. ¿Qué va a hacer usted? Solo pedir el aguinaldo, no va a pedir nada más y ella le está diciendo que tiene todos los vouchers y todo, donde realmente la empresa le pagó, solo esa prestación es la que no le quiere pagar. Ella ya fue, se reunió y no le quieren pagar y para eso lo está contratando. Solo. Hay otra persona que puede que no cuente con esa situación y al contrario, le adeudan todas sus prestaciones. Pues si ese es el caso, maestrante, pues su memorial se va a hacer más grande y pues va a utilizar más fórmulas, pero eso, por eso, reitero nuevamente, no puedo tomar una postura de decirle, mire, solo eso. No, es dependiendo la persona que tenga y las necesidades de su cliente. Entonces ahí, aguinaldo. ¿Qué es lo que nosotros ponemos? Prestación que deberá computarse del 1 de tal fecha al 31 de tal fecha, del 2024, de tal cosa a lo que va del 2025, ¿sí? Porque puede ser que del aguinaldo ella ya tenga varios años trabajando en la empresa y solo le adeudan el aguinaldo del año 2024. Y como estamos en el 2025, pues lo proporcional al año 2025, ¿sí? Solo sobre eso va a pedirlo. Si tiene otro cliente que dice que le deben el del 2023, el del 2024 y lo que resta del 2025, que es proporcional, pues así lo va a hacer. Aquí le puse otra, bonificación anual para trabajadores del sector público y del sector privado. Yo lo puse aquí en amarillo, esto no lo tiene que poner en su memorial, yo solo para que lo recuerde y eso es para todos. La bonificación anual debe pagarse durante la primera quincena del mes de julio de cada año. Ah, bueno, despidieron a una persona, ¿verdad? Y puede que le diga, mire, a mí sí me pagaron esta prestación, me la pagaron, ¿verdad? Le va a decir, sí, mira que a mí sí me la pagaron del año 2000, ¿cómo se llama? Del año 2024. Digamos que el resto no se lo pagaron, pero esta le va a decir, mire, esa sí me la pagaron. Lo único que me adeudan es que yo entiendo que me debería de haber dado un poco, no completo porque me despidió ahorita, pero entonces, recuerde, como esto se paga el 15 de julio, entonces, ¿cómo lo voy a pedir? Del 16 de julio a la presente fecha, voy a pedir lo proporcional a esta bonificación anual para trabajadores del sector público y privado. No sé si me explico. Por eso es que les reitero, no podemos tomar solo una postura, es dependiendo el caso. Imagínese que esta persona sí le diga, mire, sí me la pagaron, o sea, el año pasado me la pagaron, y ella no esté pidiendo, incluso puede pasar, que esa persona le diga, mire, a mí sí me la pagaron el año pasado. Ella no sepa que le tienen que pagar proporcional del 16 de julio a la presente fecha. Eso no lo sabe su patrocinado, pero como usted es el abogado, usted sabe que debe ser proporcional, entonces más de algunos 100, 200 quetzales que dependiendo lo que gane, pues le va a rescatar usted en esta prestación. Nos va a tocar muchas veces eso, donde la persona no sabe que había proporcionalidad en días, pues usted como abogado le va a decir, de 16 de julio para acá, agosto a septiembre, digamos, son como 2 meses, pero algo es lo que le rescatamos a nuestro patrocinado. Por eso le puse eso amarillo, eso no lo ponemos, solo lo puse para explicarme un poquito mejor. Bonificación incentivo, prestación que deberá computarse, se da cuenta. Si no lo puso allá, pues póngalo aquí. Si lo pone allá, solo lo aclara que es el salario junto con esto. Si lo va a hacer separado, hágalo separado. Reajuste salarial. Esto le va a aplicar si no a todos, ¿verdad? Alguien que sí gana el salario mínimo, ¿qué reajuste salarial va a pedir? Ninguno. No le vamos a pedir reajuste salarial. Esta prestación tiene que tomarse en cuenta dependiendo si la persona a la hora que llega con nosotros, mire, es que yo apenas ganaba 1000 quetzales, cuando usted sabe que el salario mínimo era más. Entonces esa persona ni sabe cómo se llama la prestación. Usted le va a decir que se llama reajuste salarial y va a hacer el reajuste salarial por cada mes, luego lo va a sumar, porque a mí se me hace más fácil así, lo saco por cada mes, lo sumo y ya tengo la totalidad de cada año, por ejemplo.
o como a usted se le haga más fácil. Si solo son 2 meses, es que mire, los últimos meses, fíjese que él sí me pagó, o sea, el salario mínimo yo sí recibí enero, febrero y marzo, pero fíjese que mayo y junio, que yo todavía trabajé con él, él ya no me pagó ya no me pagó mi salario, solo me pagó 1,000 quetzales. Pero cuando usted ve, sí, los primeros meses y años que él trabajó, le estaba pagando el salario mínimo. Solo estos últimos 3 meses, él ya no le paga el salario mínimo. Entonces va a pedir un reajuste salarial solo por esos últimos 3 meses, ¿de acuerdo? Por supuesto que entonces su fórmula ahí va a cambiar porque solo lo va a pedir por 3 meses. Y puede que alguien lleve los 5 años trabajando y nunca le pagaron el salario mínimo, la prestación y la fórmula pues va a ser más grande. Aquí, esto tampoco se pone en el memorial, pero lo puse. Para esto tiene que tomar en cuenta el salario mínimo. Pues ahí les puse el cuadrito, ¿verdad? Esto está en la página del Ministerio de Trabajo, entonces si lo quiere por día, porque también hay personas que cuando miramos no nos alcanza a hacer la petición totalmente del mes porque solo trabajó 5 días del siguiente mes, pues entonces ahí está ya por día y ya solo lo multiplicamos por esos 6 días. Entonces ahí está, ya tiene la bonificación. Si usted quiere, quita la bonificación, es como usted quiera, solo que si lo quita, lo tiene que poner así como lo puse ahí, o al menos que hay abogados que se les va y no piden eso, pues su patrocinado perdió porque no va a recibir esa bonificación, ¿verdad? Entonces ahí les puse solo el cuadro, hay que tomar en cuenta, un cuadro jamás lo ponemos en el memorial, lo aclaro, es solamente para hacerle ver que incluso ahí está por día. Si a usted se le hace más fácil sacar su fórmula por día, pues ayúdese de esto. Si lo quiere hacer de otra forma, lo importante es que saque su resultado. Y luego la indemnización. Si hay indemnización o no hay indemnización, pues usted la pide. Alguien me preguntaba, ¿qué pasa si no tiene derecho a indemnización? Pues si no la quiere poner, él es consciente y usted como abogado es consciente de que no tiene que pedir la indemnización, pues no la pida. Si aún así usted le explica a su patrocinado que no, porque mire, usted renunció, entonces no le deben dar indemnización, no, pero yo quiero que la pida, pida, ¿sí? ¿Que qué es lo peor que puede pasar? Que a la hora de que se dicte sentencia, pues le digan que la indemnización no derivado a tal y tal cosa, ¿sí? Entonces puede pedirla, aún cuando yo me recuerdo que les puse un cuadro y dice si renuncia no pida indemnización. Si su patrocinado, porque nos pasa cada cosa, su patrocinado que yo quiero que me lo pida, bueno, pidámoslo. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Que a la hora de dictar sentencia no nos vayan a dar esto porque el órgano jurisdiccional fundamente que no merecía de indemnización por tal y tal cosa y va a poner pues su razonamiento jurídico. Vacaciones, ¿verdad? Ahí en las vacaciones, pues hasta cuándo debe computarse, que mire que yo sí las gocé, mire que yo no las gocé, si las gozó, pues no tiene que ponerlo, si no los gozó, pues lo pone, ¿sí? Daños y perjuicios, pero esto va a ser dependiendo el caso, pues que se tenga. Su fundamento de derecho, posteriormente todo lo que sean las pruebas. Y pues esto es un memorial. Todo esto no me interesa ahorita, me interesaba más esa parte que con esto quería iniciar, como para cerrar esa parte de la semana pasada, derivado de las preguntas, sentí que sí pero era porque sinceramente ya no me dio tiempo, porque el memorial ahí lo tenía para mostrárselos, pero no dio tiempo. Pero yo espero que después de verlo, porque todo lo que les dije, lo que decían las diapositivas, pero cómo lo voy a aplicar ya en un memorial, yo espero que les haya quedado un poquito claro. Con las preguntas yo decía, tal vez si hubieran visto el memorial, tal vez no se hubieran enredado tanto, pero pues yo espero que a través de las respuestas que les pude dar a través de WhatsApp, pues les haya ayudado un poco y que después de ver esto, pues también se ayuden un poquito más. Voy a quitar la diapositiva, no voy a hablar en este momento, solo la voy a quitar mientras pongo la siguiente clase. Mientras, maestrante, le escucho. Vi que alguien me estaba preguntando, puede No preguntar puede mientras yo. preguntar mientras yo. Gracias, Lick. Solo entonces básicamente el cálculo de prestaciones, incluso hasta cómo va el memorial, va a ir de acuerdo a las necesidades del caso que se presente. Sí, Sí, maestrante. maestrante. Ah, Sí. ya. Por eso es Gracias, que Lick. Por eso es reitero que nuevamente
que tal vez una de las cuestiones es que cuando ya lo vemos en la práctica, pues ya tal vez lo entendemos un poquito más a todo lo que yo les enseñé la semana pasada, ver los cuadros, ver las fórmulas, pero ¿cómo voy a traer esos cuadros? ¿Cómo voy a traer esas fórmulas a mi memorial? Pues así como se los estoy mostrando y va a depender. Hay memoriales que van a tener muchas peticiones, hay memoriales que van a tener pocas peticiones, pero eso va a ser dependiendo porque como le digo, puede ser que alguien le diga, mire, abogado, yo sí, o sea, le reconozco que me pagó todas mis prestaciones. Lo único que él no me quiere pagar es mi aguinaldo. Entonces usted va a hacer su memorial solo y exclusivamente por el aguinaldo. Él le está diciendo de que no le debe nada más. Puede que su patrocinado le diga que no le debe nada más, entonces no va a pedir nada más que el aguinaldo. O ya sea que solo el bono 14 o alguien que diga, mire, abogado, fíjese que sí me pagó todo, o sea, yo reconozco que él me pagó todo. ¿Qué es lo único que no me pagó? Es que mire que el último año él ya no me pagó el salario mínimo. Entonces pidamos solo el reajuste salarial. Espero con eso responder a su pregunta, maestrante. Veo que, ay, no creo que ya no. Veo que sigue levantada su manita, pero no sé si quiere preguntarme algo más. No, se quedó levantada y sí, gracias, ya me aclaró la duda, sí, porque, o sea, yo lo he estado viendo desde el punto de que yo he llevado casos y cada Ujú, caso es particular y por lo ujú, tanto, entonces los requerimientos y las necesidades son diferentes. Por eso era que hacía la pregunta de que exacto. todo iba en forma del caso. Sí, muchas Sí, gracias, muchas gracias, maestrante. maestrante. Veo, maestrante Edwin. Sí, gracias, licenciada. Usted habla del reajuste salarial, digamos, porque no llegaban al salario mínimo, entonces piden todo eso, pero también se tendría que pedir también una especie de reajuste también del aguinaldo y del bono 14, porque obviamente si no le pagaron el salario mínimo, las demás prestaciones también las calcularon mal. No siempre, por eso le digo dependiendo el caso, porque miren, hay cada caso, de verdad. Hay personas que, como le digo, en el caso que les estaba diciendo, hay personas que sí les han pagado, por ejemplo, en este sentido que le decía, mire, sí me han pagado todas mis prestaciones, me pagaron el salario mínimo siempre, solo estos 2 últimos meses él ya no me pagó el salario mínimo. Si eso es así, no porque todas las prestaciones se las pagaron en base al salario mínimo, porque él está diciendo, tiene los vouchers, los cheques y todo, entonces no. Si su patrocinado sí le dice que no le pagaron desde hace cuántos años el salario mínimo, entonces en el reajuste salarial todas las demás prestaciones pues van a ir enfocadas en eso, pero va a ser dependiendo el caso. Pero, Hay dos ¿cómo casos diferentes en lo que le acabo de decir. cómo se le llama eso? Porque, digamos, esto se llama reajuste salarial, pero lo otro no tiene un nombre, digamos, no es reajuste de bono 14 o reajuste de aguinaldo. No, 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 ahí solo se le pone, incluso ahí la cuestión sería diferente. La cuestión para pedirlo ahí sería que se le pagó el bono 14, por ejemplo, del año 2024, de tal fecha a tal fecha, pero se le pagó con el salario de 1,500 quetzales. Y eso no le va a poner usted nombre, le pone aguinaldo o le pone bono 14 normal. Solo cuando usted explique con sus palabras, usted en sus palabras va a decir que derivado de que en el año 2024 solamente se le pagó en base al salario de 1,500 quetzales, siendo el salario mínimo tanto, entonces solicita que se le dé el resto o lo correspondiente o el faltante, la palabra que usted quiera utilizar, del salario, del aguinaldo o del bono 14, dependiendo de lo que usted esté pidiendo. Pero su título va a seguir siendo bono 14, su título va a seguir siendo aguinaldo. Ese no le vamos a cambiar a reajuste de aguinaldo, reajuste de bono 14, no. O bueno, al menos que si el abogado lo quiere llamar así, pues lo puede llamar. Yo nunca he visto que exista un memorial de reajuste de bono 14, reajuste, pero como recuerde que en derecho laboral no es que así tenga que ser, si alguien, yo siento que la palabra reajuste en el bono 14 tampoco está mal, no es que se use siempre, pero lo que sí importa ahí es, maestrante, todo lo que sea necesario escribirlo en el memorial. Necesitamos que el juez entienda, que durante el año 2021, 2022, 23, 24, 23,
Esos 3 años a la persona se le pagó el aguinaldo con el salario mínimo porque se le pagaba el salario mínimo. Pero que en el último año, en el 2024, no se le pagó con el salario mínimo porque solo recibía un salario de 1,000 quetzales, por ende su aguinaldo fue sobre los 1,000 quetzales. Entonces se solicita el pago correspondiente de tanto y dice la cantidad. ¿De acuerdo? Ahora, solo, perdón, Espero con una última. eso. Sí, ahí me quedó bien claro, licenciada. Solo una última pregunta. Yo sé que, obviamente, una persona con el auxilio de un abogado tiene un montón de ventajas, pero usted mencionaba al inicio que el derecho laboral es poco formalista. Entonces, yo entendería que incluso una persona sin abogado pudiera presentar estas mismas peticiones al Ministerio de Trabajo. ¿Estoy en lo correcto o estoy equivocado? No, porque tiene que ser auxiliado. O sea, un memorial, una persona individual no puede llegar al juzgado con un memorial si no va firmado por un abogado. O sea, debe ir firmado con los timbres, sello de un abogado. Entonces, la persona no puede actuar de forma sola. ¿Qué sí se permite? Que pueda ser auxiliada por algún bufete escolar, algún bufete de la universidad, pero incluso en el bufete de la universidad puede que vaya el estudiante y sea quien esté procurando, pero el memorial siempre va a ser en su auxilio, dirección y procurador del abogado encargado de ese bufete, ¿sí? Ok, entonces quiere decir que yo pudiera, por ejemplo, ya en un segundo curso de esto, yo pudiera como estudiante auxiliar a una persona, pero necesitaría de todas formas el patrocinio de un abogado que Ah, estuviera... sí, sí. Sí, o sea, una persona individual que no sea abogado no puede presentar un memorial ante un órgano jurisdiccional. Y esto no solo es para laboral, esto es para todas las ramas del derecho. Si no, no tendría razón de ser de existir de los abogados si cualquier persona va y presenta un documento. Necesita tener su número de colegiado, necesita ser abogado con todas las formalidades en el Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala, con todas las formalidades de sellos y todo ante la Corte de Constitucionalidad, Corte Suprema de Justicia. Ok, gracias, licenciado. También, por ejemplo, que pensé que tal vez por ahí va la siguiente pregunta, ya sentía que me decía otra pregunta, que por ejemplo venga un estudiante y diga, mire, yo pues voy a hacer el memorial, ok, hágalo, usted ya tiene la experiencia, ha estudiado, perfecto, haga un memorial. Y me dice a mí, mire, solo fírmemelo y séllelo, va a depender, ¿sí? No porque yo no confíe en la persona, sino yo sí leería desde la primera hasta la última línea, porque en todo caso él lo hizo, pero ¿de quién es la responsabilidad ante el Colegio de Abogados y ante el órgano jurisdiccional? Mía, porque de mí él se está valiendo para que tenga ese memorial una vida en el órgano jurisdiccional. Entonces va a ir mi sello de abogada y notaria. Entonces tampoco es tan fácil encontrar a un abogado que usted le diga, mire, yo hice el memorial y usted solo auxíliemelo. No, al menos que nosotros, por ejemplo, en mi caso, este año ya no, pero todo el resto de los años he tenido, por ejemplo, siempre a otros abogados, unas secretarias en mi oficina, ya yo a la secretaria le tenía mucha confianza, que entonces yo ya le había enseñado varias cosas del ejercicio, que entonces es como, mire, hice tal cosa, mire, haga tal cosa, mire, haga una, ya era así. Entonces, esta chica, porque pues había estado mucho tiempo ahí, pues ya aprendió el asunto de la abogacía. Entonces, ya cuando ella me mandaba, yo ya solo llegaba a la oficina a firmar. Por supuesto que uno nunca va a firmar sin leer, pero ya yo tenía confianza en su forma de redacción y todas esas situaciones, ¿verdad? Pero por supuesto que lo puede hacer. Hay muchas personas, por ejemplo, en los bufetes de mis compañeros colegas, que por una o X o Y razón, quien está procurando los casos es literalmente alguien que ya podría ser abogado, que por X o Y razón no se ha graduado, pero ya tiene pensum cerrado. Incluso hay algunos que ya ganaron los privados y lo único que les hace falta es la tesis para poder graduarse como abogados. Y entonces, mientras están en el periodo de tesis o simplemente lo han dejado de un lado, pues están ahí. Si lo quiere ver, él ya es un abogado, ya hasta ganó los privados, solo la tesis lo detiene. Pero aún así no puede firmar los memoriales. Necesita ser auxiliado por un abogado, ¿sí?
Bueno, entonces aquí terminamos. Quisiera seguir con el tema, pero pues yo espero y sí siento que con los mensajes que contesté y todo, y espero que ya con el memorial, pues ustedes puedan percatarse que va a ser dependiendo la situación, la forma, lo que va a pedir. Céntrese bien en qué es lo que quiere su patrocinado y darle usted la mejor de las asesorías. Su abogado no va a saber que hay perdón, su patrocinado es muy raro que conozca la palabra reajuste salarial. Estoy segura que sí va a ir con usted a decirle, mire, no me pagó mi aguinaldo, mire, no me pagó mi bono 14, mire, estoy segura que esas palabras sí le va a decir, pero un reajuste salarial, él no lo va a saber. Pero usted es el abogado que le va a explicar, sí, pero mire, de todo lo que me cuenta, yo también puedo extraer que hay una figura en el derecho laboral que se llama un reajuste salarial. Es tal cosa y funciona así y por lo tanto, mire, vamos a aplicar el reajuste salarial. Su patrocinado va a estar contento porque usted como abogado le está dando un extra de lo que él solo pensaba que había que pedir bono 14 y aguinaldo. Y a lo mejor él cuando esté hablándole, usted va a ver que habían horas extras. Entonces, mire tal cosa, o sea, realmente quien le va a ayudar a su patrocinado es usted, ¿verdad? Y yo espero que muy pronto lo puedan hacer. Entonces, veamos. Continuamos y dice jornadas de trabajo, descansos. El objetivo de la clase, que el estudiante conozca las jornadas de trabajo, los descansos, pues esto es algo que ya estamos familiarizados, ¿verdad? No es tampoco un tema totalmente nuevo. Las jornadas de trabajo, vamos a ir primero a ver qué es lo que dice nuestra Constitución. Yo les he mencionado en mis últimas dos clases de un cuadro y donde que les muestro el bendito cuadro, pero créanme que es por el tiempo. O sea, una cosa dice el código, yo trato de que quisiera que lo vieran como en el memorial, pero la semana pasada no dio tiempo y el bendito cuadro no me ha dado tiempo, pero aquí lo tengo de último, porque quiero tocar un punto donde quiero que vea cómo funciona el cuadro que le he mencionado. Las jornadas de trabajo las vamos a ver en nuestra Constitución Política de la República de Guatemala y también vamos a hablar de esto en el artículo 116 al 125 de nuestro Código de Trabajo. Entonces, veamos, necesito que cualquiera de los que esté conectado busque su Constitución y el que lo encuentre, pues que pueda leer, por favor. Bueno, yo los voy a buscar entonces. Tengo 73 personas, vamos a ver. A las chicas casi no las he escuchado, entonces vamos a ver. Sería el 102, ¿verdad? Inciso G. Sí, muchas gracias. Bueno, buenos días. Buenos Dice días. artículo 102, inciso G. La jornada ordinaria de trabajo efectivo diurno no puede exceder de 8 horas diarias de trabajo ni de 44 horas a la semana, equivalente a 48 horas para los efectos exclusivos del pago del salario. La jornada ordinaria de trabajo efectivo nocturno no puede exceder de 6 horas diarias ni de 36 a la semana. La jornada ordinaria de trabajo efectivo mixto no puede exceder de 7 horas diarias ni de 42 a la semana. Todo trabajo efectivamente realizado fuera de las jornadas ordinarias constituye jornada extraordinaria y debe ser remunerada como tal. La ley determinará las situaciones de excepción muy calificadas en las que no son aplicables las disposiciones relativas a las jornadas de trabajo. Quienes por disposición de la ley, por la costumbre o por acuerdo con los empleadores laboren menos de 44 horas semanales en jornada diurna, 36 en jornada nocturna o 42 en jornada mixta, tendrán derecho a percibir íntegro el salario semanal. Se entiende por trabajo efectivo todo el tiempo que el trabajador permanezca a las órdenes o a disposición del empleador. Muchas gracias. Bueno, gracias, maestrante. Hoy vine decidida a buscar a las chicas, entonces ya vi su nombre, Arlet, o cómo se menciona su nombre. Arlet, Jocelyn Arlet, sí. Arlet, qué bonito Mucho su gusto. nombre. No había Gracias. escuchado este nombre, pero es que hoy vine con la decisión de buscar dónde están las chicas porque casi no las escucho. Muchas gracias. Entonces veamos, hay jornadas de trabajo. Nuestro código de trabajo, pues menciona las jornadas. Ahí está del artículo 102 en el inciso G,
pues tienen lo correspondiente a las jornadas. Si queremos saber algo de las jornadas, pues ahí está lo que nos va a ayudar. Pero veamos, eso no es todo. El Código de Trabajo también nos menciona algo del 116 al 125. Entonces, veamos. Ya me encontré a alguien más aquí. No sé si así se pronuncia su nombre, a Lady Maricruz. El artículo 116, por favor. No sé si está. Ana del Rosario Molina. Dígame. Maestrante, artículo 116. 116, por favor. La jornada ordinaria de trabajo efectivo diurno no puede ser mayor de 8 horas diarias, sin exceder de un total de 48 horas a la semana. La jornada ordinaria de trabajo efectivo nocturno no puede ser mayor de 6 horas diarias, ni exceder de un total de 36 horas a la semana. Tiempo de trabajo efectivo es aquel en que el trabajador permanezca a las órdenes del patrón. Trabajo Muy bien. diurno es aquel que se ejecuta entre las 6 y las 18 horas de un mismo día. Trabajo nocturno es el que se ejecuta entre las 18 horas de un día y las 6 horas del día siguiente. La labor diurna normal semanal será de 45 horas de trabajo efectivo, equivalente a 48 horas para los efectos exclusivos del pago de salario. Se exceptúan de esta disposición los trabajadores agrícolas y ganaderos y los de las empresas donde labore un número menor de 10, cuya labor diurna normal semanal sea de 48 horas de trabajo efectivo, salvo costumbre más favorable al trabajador. Pero esta excepción no debe extenderse a las empresas agrícolas donde trabajen 500 o más trabajadores. Muchas gracias. Les agradezco. Entonces, vea, dice, salvo disposición que favorezca al trabajador. ¿A dónde quiero llegar con esto? Cuando sea el examen, no se vaya a fijar solo en el artículo 116 de las jornadas, porque recuerde que también está el artículo 102 de la Constitución. Les aclaro eso. Cuando le esté preguntando el horario de la jornada, tenga presente su artículo 116 a la mano, pero también el 102, porque aquí tenemos unos y en el 116 y en el 102 de la Constitución también. ¿Qué vamos a hacer en ese caso? Hay momentos en nuestro, en que estamos llevando pues un proceso y toda esa situación en donde definitivamente lo que le favorezca al trabajador va a ser lo que vamos a utilizar. No estoy diciéndole, mire, no vea lo que dice el Código de Trabajo, no vea lo que dice la Constitución. Muchas veces va a existir un pacto colectivo de condiciones de trabajo que va a ser mejor de lo que dice la Constitución y de lo que dice el Código de Trabajo. Por eso decía, salvo la costumbre que se pueda utilizar. Voy a quitar la presentación un ratito porque le quiero mostrar esto. Lo que pasa es que le digo, lo voy a hacer al final y ya me di cuenta que al final a veces no me da tiempo y entonces se quedan con la idea inconclusa y entonces ya se pasaron la semana preocupados. Entonces mejor voy a quitar esto y le voy mostrando las cosas en el momento, así vamos todos en el mismo sentido. Entonces, le voy a quitar esto y mire la otra cuestión que le voy a poner. Me dice si ya lo logra visualizar, es un cuadrito de colores. Bueno. ¿Por qué le quiero mostrar esto? Y de una vez le digo que no se lo voy a dar. Sí, pero no es porque quiera ser mala gente. Si yo se lo doy, de nada sirve. Yo necesito y lo invito, yo esperaría que más de alguno de ustedes lo quiera hacer. Yo no le podría decir que le voy a dar 5 puntos porque pues no se me está permitido, ¿verdad? Entonces, si no, pues yo le diría que se los doy con tal de que lo haga. Entonces, véalo como un beneficio para su persona, no para mí. Esto es algo que yo tengo, tiene 6 hojas.
porque es dependiendo la situación, reitero nuevamente, no podemos dejar algo en la que usted se encuentre. Este cuadrito dice Constitución, ¿sí? O sea, dice ahí Constitución. Lo que pasa es que no me cabe todo, pero aquí en derecho las palabras así mínimas para que sepamos. Por ejemplo, Constitución Política de la República, pactos colectivos, dependiendo la institución que usted esté defendiendo, el Código de Trabajo, la Ley de Servicio Civil, la Ley de Servicio Civil del organismo legislativo, la Ley de Servicio Civil del organismo judicial, qué dice el Código Municipal, qué dice la Contraloría General de Cuentas, qué dice la Ley de Contrataciones del Estado. Por ejemplo, yo hice esto porque me sirve. Si quiero saber sobre las vacaciones, ¿qué dice la Constitución sobre las vacaciones? Pues yo ya me fui, créame que esto me llevó tiempo, o sea, me senté un día y empecé a buscar en mi Constitución qué dice sobre las vacaciones o será que no dice nada. Ah, pues sí encontré que el artículo 102 dice que las vacaciones son 15 días. ¿Cuál es el siguiente cuadro que tengo? Un pacto colectivo. Aquí no lo tengo porque va a ser dependiendo la institución que ustedes, pues esté su patrocinado diciéndole, pues tiene pacto colectivo o no tiene pacto colectivo. ¿Cuánto dice el pacto colectivo? Por ejemplo, donde yo trabajo, nuestro pacto colectivo dice 20 días de vacaciones. Entonces, si fuera esa institución, yo le pongo 20 días. Esto va a depender, puede que sea una empresa privada, no tienen pacto colectivo, pues ahí no tenemos nada. ¿A qué quería ir con esto? Código de trabajo. ¿Qué dice el Código de Trabajo? Pues dice el artículo 130, que son 15 días hábiles. El artículo 131 dice que para poderlas gozar debe tener un mínimo de 150 días trabajados en el año. ¿Se da cuenta? Bueno, veamos el verde. Ese verde es la Ley de Servicio Civil. Si mi patrocinado fuera regido por la Ley de Servicio Civil, ahí dice que son el artículo 61, ahí se me fue el numerito, pero dice cuántos son los días que tiene. Bueno, pero ahí dirá el día que tiene, que creo que son 20 días hábiles, creo que dice. Luego la ley de servicio del organismo legislativo, que es este color, dice gozar de un periodo anual de vacaciones remuneradas durante el mes de diciembre de cada año. Aquí hasta más específico. Salvo los casos que autorice la junta directiva por necesidad del servicio, y dice que el artículo 28 de ellos dice que son 22 días hábiles. El rosado, la ley de servicio civil del organismo judicial. Dice en el artículo 37 disfrutar de un periodo anual de vacaciones, aguinaldo, descanso pre y postnatal, periodo de lactancia, tal y tal cosa, y así sucesivamente. ¿Qué dice? En fin, ¿verdad? Esto solo era un ejemplo, así que ya me voy de ahí. Esto era solo para que usted lo viera. Reitero nuevamente, ¿para qué me sirve eso, maestrante? Yo no es que no se lo quiera dar, sino que solo así yo lo invito a que usted vea las leyes, las subraye y las tenga. Entonces, ¿qué pasa con eso, maestrantes? ¿Por qué les quería mostrar estas cosas? Pues lo mismo pasa para las jornadas de trabajo. Si bien es cierto, tenemos unas jornadas que están establecidas en nuestro código de trabajo, dice la hora de tal hora a tal hora es diurna, de tal hora a tal hora va a ser nocturna, va a ser mixta, y ahí está. Lo dice el código de trabajo, lo dice acá. Pero ¿qué va a hacer usted? ¿A quién me está defendiendo? ¿Sí? Y esto va enfocado al memorial de demanda. Cuando se va a hacer el cálculo de las prestaciones, si es un trabajador de tal, vio que ahí decían 22 días de vacaciones y usted como abogado no sabe, lo ignora, no hizo su cuadro y usted va ante el órgano jurisdiccional y solo le va a ir a pedir al pobre trabajador 15 días de vacaciones en sus prestaciones. ¿Por qué lo hizo? Porque usted tenía el desconocimiento y no sabía que ese trabajador, de acuerdo a la institución a la que trabaja, tiene más días de vacaciones, tiene 22 días de vacaciones y sobre eso va usted a pedir esa prestación. Si, así como le digo, en la institución que yo trabajo, por ejemplo, son 20 días. Entonces, si
cualquier situación de algún compañero y que uno lo quisiera llevar, yo no le voy a ir a pedir 15 días de vacaciones. ¿Cómo le voy a pedir 15 si él tiene derecho a 20 días de vacaciones? Yo espero que con eso, pues usted, reitero nuevamente mi postura, no le puedo dar algo de que es negro y ahí se va, porque va a ser dependiendo. La persona que le esté pasando la situación, que tenga el conflicto, en donde trabaja, tiene pactos, tiene beneficios y sobre esa línea me voy a ir. ¿Qué quiero yo decirle, maestrante? No ignore que no solo existe el código de trabajo, existen los demás que lo vimos en la clase de las fuentes formales del derecho de trabajo. Entonces no lo deje a un lado, ¿sí? Cuando usted haga su memorial, como lo acabamos de ver, y pida las prestaciones, asegúrese que su trabajador no tiene ningún otro beneficio. ¿Cómo lo va a hacer? Leyendo todas esas leyes. Así nada más no lo va a saber. Yo hice ese mi cuadro y tengo un montón. Ahí les mostré parte de las vacaciones porque ahorita estamos viendo, vamos a ver al final las vacaciones también. Y al final tengo, en esta diapositiva que tenemos de la clase, tengo sobre el periodo de prueba, porque el periodo de prueba, ¿cómo se llama? Este periodo de prueba lo tenemos y entonces yo también le vuelvo a hacer como que el cuadrito, ese sí se lo dejé acá, de que si hay un periodo de prueba y alguna persona tiene algún problema y va a demandar por cuestiones del periodo de prueba, usted también tiene que saber que no es solamente el periodo de prueba que dice nuestro código de trabajo, que dicen las demás leyes del periodo de prueba. Si la persona tiene o no algún beneficio, tiene o no razón, pero tiene usted como abogado que saber, ¿de acuerdo? Entonces yo sí le invito a que usted pues vaya haciendo estos ejercicios realmente. Cuando yo estudié, y esto lo he aprendido porque todo el tiempo estoy estudiando diplomados y me meto aquí, me meto allá en las maestrías, pero yo qué le invito, maestrante. Ser abogado es estar en constante lectura. Aquí todos los días aprendemos algo nuevo. Y pues estas cuestiones, no crea, cuando yo, mi primer año de abogada, todas estas cosas no las había entendido tan así como ahorita el conocimiento que tengo, ¿sí? Y esa misma necesidad me ha hecho a mí, si le pregunto a otro mi colega, puede que ni lo tenga, pero la experiencia me ha hecho a mí, no, sí necesito hacer un cuadro para saber qué beneficio tiene tal persona, porque de lo contrario le voy a estar pidiendo y la persona no sabe si por eso me está buscando como abogado, ¿verdad? Entonces, como ver esas cuestiones. Veamos acá, regresando nuevamente a la presentación, les dejé ahí que hay una doctrina, esto solo es para conocer. Ellos en su doctrina eminentemente mexicana, digámoslo así, pues ellos establecen que su doctrina de la clasificación de esto, de las horas de trabajo, es diferente. Para ellos existe jornada diurna, jornada nocturna, jornada mixta. Ellos hablan de una jornada que incluso va a ser reducida, de una jornada que va a ser una jornada especial y hay en determinado momento alguna jornada que va a ser indeterminada. Nosotros puede que dentro de nuestro ordenamiento jurídico, pues por supuesto que no tenemos todas esas y ya les mostré la que nosotros pues sí tenemos, ¿verdad? Pero todas estas, ellos no la tienen. Puede que exista un libro o algo que le va a decir, mire, pero también hay una jornada que va a ser semanal, una jornada que solamente va a ser diaria, una jornada que pues solamente va a ser por horas, pues los libros, la doctrina al final, pues definitivamente puede que lo establezcan. Lo que tenemos que tener claro es que necesitamos saber, ¿verdad? Que se respeten esos límites máximos o mínimos del tiempo que uno tiene para laborar. Las jornadas de trabajo, por supuesto, que van a ser ese tiempo en el que el trabajador o uno de trabajador, pues va a estar a disposición de su patrón, ¿verdad? ¿Dónde va a estar a disposición? Pues en su lugar de trabajo y si se ha estipulado o determinado de otra manera, pues en el lugar en donde se ha estipulado que va a realizar o va a establecer esas actividades para las cuales ha sido contratada. Nuestra jornada ordinaria prácticamente, que va a ser aquella que habitualmente nosotros la estamos haciendo, de acuerdo a lo que establece la ley, como firmamos un contrato, pues de acuerdo a la jornada que pues establece en nuestro contrato y que normalmente pues establece que no sea y no exceda del límite de lo que establece la ley. Para mí aquí en lo que le estoy diciendo hay una excepción
¿Por qué, maestrante? Porque si usted trabaja en el Estado, créame que le van a respetar. Y es 011, hablemos de alguien que es 011 permanente en el Estado. No lo van a hacer trabajar más del tiempo que estipula la ley. Allá usted trabaja y se cumple tal cual, pues se establece, si tiene un pacto colectivo, lo que dice su contrato y se lo van a respetar. Pero cuando estamos incumpliendo esta situación, más que todo cuando estamos defendiendo a una persona que pues definitivamente esta persona se encuentra en una entidad privada. Ahí, sí, y no porque en el Estado le diga que no, puede que exista su excepción. Pero donde más vamos a encontrar estas cuestiones es con las personas que son contratadas en la entidad privada. Porque en la entidad privada muchas veces se me obliga a decir sí a todo, a ganar incluso menos del salario mínimo. Leíamos la vez pasada medidas de seguridad para los trabajadores y dice para las mujeres no cargar cosas que pues sean más pesadas de lo... Pues ahí están las mujeres subiéndose a las escaleras con unas grandes cajas y trabajan en una librería. ¿Por qué? Porque el sector privado le dice, bueno, quiere aceptar estas condiciones y si no tengo 5 días, 15 papelerías más y que le vaya bien y viene otra, ¿sí? Ahí es donde tenemos que tomar en cuenta la jornada de trabajo, no tanto en las otras instituciones, porque ahí si no se lo respetan, que ya se formó un sindicato y pues el sindicato pues está, es siempre, ¿verdad?, a la vanguardia de que no se violente pues los derechos del trabajador y si se ve violentado, pues ellos actúan de inmediato. Creo que estas cuestiones van siempre encaminadas a esa parte del derecho laboral que pues en determinado momento está un poquito como pues más alejada de la realidad de las cosas que suceden. Entonces tenemos pues prácticamente estas cuestiones que nos establece la jornada ordinaria, lo establece la ley y pues que va a ser el tiempo en que vamos a pues a tener a disposición del órgano, de la entidad, de la asociación, del lugar en donde estemos trabajando. Y hay una jornada extraordinaria, por supuesto. La jornada extraordinaria va a ser aquella que se va a prolongar más tiempo. Incluso en las entidades del Estado, usted se va a quedar 2 horas, pues ya hacen los formularios o como se tenga previsto el formulario, las fichas, el cronograma, el folder, lo que sea. Y pues entonces le van a pagar, ¿verdad? Al mes el tiempo de horas extras. En las entidades privadas, pues por supuesto que todo eso se tiene que quedar a altas horas, pero no es remunerado. Ahí es donde nos damos cuenta, pues, de la diferencia en que hay una y otra cosa y por eso surge el, en nuestro derecho, pues específicamente estas cuestiones para poder ser llevada ante los órganos jurisdiccionales. Las clases de jornadas ya las vimos en nuestro código, en el artículo que ya me hicieron favor de leerlo, tenemos el sustento en lo que dice la Constitución, en lo que dice el Código de Trabajo, y que pues hay una jornada ordinaria, hay diurna, nocturna, mixta. La mixta va a ser un pedazo, utiliza un pedazo de lo diurno, un pedazo del nocturno. ¿Cuáles son las horas establecidas? Pues ya lo hemos leído ahí en el código que hay una jornada extraordinaria. Posteriormente ahí le puse jornada ordinaria. El término ordinario es claro. Esto no lo hice yo. Esto es, creo que ustedes tienen unos videos chiquititos que por supuesto eso los hizo alguien más porque no son de mi autoría, pero lo agarré y lo pegué ahí. El término ordinario es claro y de general aceptación. Al referirlo a las jornadas debemos entender como el lapso de tiempo contratado, o sea, el tiempo por el cual el trabajador está dispuesto a ponerse a las órdenes del patrono a cambio del salario que por ello va a recibir. La jornada diaria y jornada semanal, a pesar de que por su origen el término jornadas tiene una implicación con actividad diaria. Actualmente se le refiere más al concepto semanal, esto es, a la suma semanal de horas laboradas. Tanto la Constitución como el Código de Trabajo se refieren directamente a jornada diaria, diurna, nocturna, mixta y en segundo plano a la jornada semanal. No están sujetos a las limitaciones de jornada de trabajo. Miremos quién. Solo quiero ver aquí. Voy a buscar a otra chica por acá.
Ana Elisa Godínez. ¿Estará la maestrante Ana Elisa Godínez? Brenda Lucía Ríos. Sí, buenos días. Buenas tardes, Anja. Buenas tardes, maestrante. Si me pudiera ayudar, artículo 124, por favor. Muy bien. No están sujetos a las limitaciones de la jornada de trabajo los representantes del patrono, los que laboren sin fiscalización superior inmediata, los que ocupen puestos de vigilancia o que requieran su sola presencia, los que cumplan su cometido fuera del local donde esté establecida la empresa, como agentes comisionistas que tengan carácter de trabajadores, y los demás trabajadores que desempeñen labores que por su indudable naturaleza no están sometidas a jornadas de trabajo. Sin embargo, todas estas personas no pueden ser obligadas a trabajar más de 12 horas, salvo casos de excepción muy calificados. Permítame un ratito, subráyeme eso ahí, maestrantes. Más de 12 horas para cuestión de examen, ahí hay una cuestión. Siga, maestrante, disculpe. Salvo casos de excepción muy calificados que se determinen en el respectivo reglamento, correspondiéndoles en este supuesto el pago de las horas extraordinarias que se elaboren con exceso al límite de 12 horas diarias. Permítame otro ratito. Subráyeme ahí porque ahí dice horas extraordinarias. Subraye eso también, maestrante. Continúe, por favor. El organismo ejecutivo, mediante acuerdos emitidos por conducto del Ministerio de Trabajo y Previsión Social, debe dictar los reglamentos que sean necesarios para precisar los alcances de este artículo. Muchas gracias. Bueno, entonces tenemos ahí, tal como lo dice nuestro Código de Trabajo, pues no están sujetos a las limitaciones de la jornada de trabajo y pues nos establece. Puede que hoy en día, porque nuestro Código de Trabajo es un código que no tiene muchísimas reformas, entonces realmente que hay cuestiones que ya no aplican, ¿no? Hoy en día tenemos contrataciones de diferentes reglones y pues a veces esas cuestiones ya se quedan un poco cortas, pero sí tenemos quienes no están sujetos a las limitaciones de jornadas de trabajo. Luego dice, pago de horas extraordinarias, el artículo 121. Voy a ver quién anda por ahí. Elizabeth Andrade. Flori Judith Lemus. No las veo por ahí. Graciela María. Jacqueline Aleida. Buenas tardes, maestranda. Artículo Muchas gracias. 121. Por favor. El trabajo efectivo que se ejecute fuera de los límites de tiempo que determinan los artículos anteriores para la jornada ordinaria o que exceda del límite inferior que contractualmente se pacte, constituye jornada extraordinaria y debe ser remunerada por lo menos con un 50% más de los salarios mínimos o de los salarios superiores a estos que hayan estipulado las partes. No se consideran horas extraordinarias las que el trabajador ocupe en subsanar los errores imputables solo a él cometidos durante la jornada ordinaria, ni las que sean consecuencia de su falta de actividad durante tal jornada, siempre que esto último le sea imputable. Muchas gracias. Del artículo que ella hizo favor de leer, subraya en el artículo 121, en el primer párrafo, las últimas dos. Ahí también habla de lo que es el pago de las horas extraordinarias. Y si no, póngale ahí, porque ahí establece las horas extraordinarias. Y luego ese mismo 121, pues todo el último párrafo. ¿Por qué? Porque ahí establece, no van a ser horas extraordinarias, y esto es para la hora de que una persona pues quiera demandar,
pues todas estas cuestiones no son horas extraordinarias. Él estuvo todo el día sin hacer nada y después quiere horas extraordinarias solo para que le paguen y acumular su trabajo para después. Eso no puede ser así. Y ahí hay una prohibición específica de cuándo no pueden ser horas extraordinarias. Luego dice, veamos lo que dice el artículo 129. Doctora, doctor, disculpe, tengo una consulta antes de que ¿Sí? continúe, si fuera tan amable. Sí, muchas Sí, gracias, le doctora. escucho. Mire, con una consulta. En el caso, digamos, cuando son jornadas especiales de trabajo, también, digamos, la jornada nocturna puede ser de 12 horas. ¿Qué dice qué dice el Código de Trabajo y qué dice la Constitución en cuanto al horario de las jornadas nocturnas? Pero cuando son jornadas especiales, ahí sí cambia. Eso va a depender, y ahorita iba con eso en cuanto a, por ejemplo, ¿qué pasa con las personas que van a trabajar a veces 24 por 24? Por supuesto que a ellas no les va a aplicar ninguno de estos, ni jornada diurna ni ordinaria, pero en el contrato de trabajo de ellas sí dice cuál es su jornada y cuál va a ser el salario que van a recibir por esa jornada. A lo igual que usted dice, y tal vez no es que le llamamos una jornada especial, porque nuestro código, si se dan cuenta, no dice jornada especial. Que las empresas ahora quizás le llamen de esa manera, pues puede ser de esa manera, pero va a ser de diferente. Por ejemplo, un doctor a veces pasa trabajando toda la noche, pero también así no trabaja el día siguiente. Una enfermera puede que trabaje un día de vela, pero al otro día trabaja solo la tarde para reponerse y el siguiente día le toca vela o hace vela, 2 días posteriores no. Pues todos ellos no van a estar sujetos directamente a estas jornadas de trabajo, pero sí no se consideran especiales porque nuestro código en ningún momento dice especiales, pero sí tienen pues un horario establecido el cual deben cumplir. O sea que ahí se sale, digamos, totalmente de la jornada, digamos, que el código establece y es algo como pactado entre patrono y trabajador, por así Sí, decirlo. porque en todo caso, si por ejemplo se excede, ahí hay un mínimo que establece la Constitución y el Código de Trabajo. Si ya se excedió de eso, pues el código dice, si va a usar algo, en todo caso sería, está usando algo de la jornada, ¿verdad? De la tarde con un poco de la jornada nocturna y entonces se hizo una jornada mixta que digamos así lo dice el Código de Trabajo. Pero las empresas no le van a decir eso al trabajador, ¿sí? Y para eso nosotros sabemos que aquí ya se convirtió en una cuestión mixta y debería incluso estar regido por esta cuestión mixta porque está utilizando un horario que ya no le corresponde solo a la jornada nocturna. Pero pues esto va a ser dependiendo cómo ha quedado plasmado para las empresas y lo que dice su contrato de trabajo. Creo que los que menos favorecidos son en esta situación son las personas que, por ejemplo, los guardias de seguridad que están ahí en una farmacia, por ejemplo. Ahí están, pasan 1, pasan 2, pasan 3 días y los pobres ahí siguen haciendo guardia, pero vamos a la necesidad que tiene esa persona de trabajar. Porque esa persona, si usted le dice que tal vez no está bien así, que tiene que dormir, que aquí, que allá, pues esta persona no va a dejar su trabajo porque es el único sustento que tiene. Por ejemplo, hace como 2 semanas le preguntaba yo a uno de los policías de mi trabajo, porque yo lo veo parado ahí el policía y el policía no se mueve de ahí y está en un árbol, cerca de un árbol, y le digo yo, y si tiene, me acerqué porque me causaba mucha duda esa parte, y le digo yo, mire, y si tiene ganas de utilizar el sanitario, pues el señor ya no va, o sea, tiene tan acostumbrado el cuerpo como para que a sola una vez y nada más, porque ahí va a estar parado todo el día. O sea, vemos al extremo que podemos llegar cuando estas jornadas no se establecen de esta manera. Nuestro código nos dice cómo pueden ser las jornadas y cuándo es una jornada mixta. Sin embargo, díganme si en la realidad del trabajo se respetan esas jornadas de trabajo. No se De respetan. hecho, perdón, licenciada, yo estuve revisando gacelas, ¿verdad? Porque estaba buscando casos específicos Ujú. y los casos que más ahí fue contra empresas de seguridad, Sí. precisamente por el tema del respeto a las personas, digamos, sus derechos laborales. Y que como usted dice, yo porque sí, y me estuve enfocando mucho en mi trabajador y todo fue, por ejemplo, en el trabajador de ahí de mi empresa, ¿verdad?
Porque él, por ejemplo, y me surgió el hecho de irle a hacer estas preguntas porque yo iba caminando para mi trabajo, ¿verdad? Dejo el carro, pues ya iba a entrar y vi que él estaba hablando a una persona que hace limpieza, o sea, en la calle. Y entonces el barrendero le dijo que no. Yo iba pasando y le dice, no, le dice, mira, cómprame una Raptor. Y él le dice, no, porque yo no puedo dejar mi escoba y lo que estoy barriendo la calle, si no me van a regañar. Entonces le dice, no, y él le dice, no, pero solo necesito que me compres una Raptor. Y entonces él le dice que no. Entonces ahí me quedé pensando, pobre el policía, o sea, tiene sed en ese momento, pero no puede abandonar su puesto. O sea, tiene que estar ahí porque él es el policía. Yo me fui, dejé mi cartera, regresé y ya me fui por la parte de adentro. Y entonces yo ya me fui a platicar con el policía y le digo, mire, ¿qué necesita? Entonces él me contó que necesitaba una Raptor. Le digo, miren, yo lo voy a ir a comprar, ¿verdad? Y se la llevé y le digo, mire, entonces me puse a platicar con él y todo. Y por ejemplo, nosotros almorzamos ahí y pues él siempre está ahí parado. Yo no puedo con eso. Yo siempre le digo, mire, ¿será que no lo regañan y quiere comerse esto? O cosas así. Y como lo dice el maestrante, o sea, quienes todo el tiempo se les vulnera si queremos ver así esto, pero si usted le dice al policía que si quiere llevar un proceso no lo quiere hacer porque y también son muy mal pagados. Entonces, esa persona por supuesto que no quiere porque es eso o nada, ¿verdad? Prefieren estar ahí. Y Nuestro código de trabajo tiene estas jornadas de trabajo, sin embargo, no se respetan y resultan siendo, como lo dice el maestrante, especiales, ¿verdad? de Mientras hecho, una persona licenciada, no se queje en el órgano jurisdiccional, pues más no podemos hacer porque al final él firmó un contrato, pues hay un documento. El hecho de generar que se respete va a ser hasta cuando exista un proceso, porque pues ahí le podemos rescatar sus prestaciones y todo ese sentido. sí, de hecho, licenciada, fíjese que hasta en el tema ese, tal vez así como usted dice, le compré una Raptor y todo eso. Este, yo le había comentado que estoy en el tema de seguridad informática y miro muchas cosas, ¿verdad? Entonces, en ese asunto a veces hasta eso es delicado, porque ¿qué pasa si usted le compró algo y luego en la noche pasa Ujú, algo, lo durmieron o algo así? O sea, resulta hasta uno siendo sospechoso con este tipo de situaciones. exacto. Por Sí, y eso. entonces vemos pues todas estas cuestiones. Bueno, pero volvamos al pago de las horas extraordinarias, pues entonces tenemos nuestro fundamento que por supuesto que si no hubiese que se violentaran todas estas cuestiones, pues no tendría razón de ser los órganos jurisdiccionales. ¿Por qué les puse acá en rojo en la diapositiva carga de la prueba en las demandas laborales? Recuerde que si quiere probar algo de las horas extraordinarias, ya se los he dicho muchas veces, la carga de la prueba pues está específicamente acá para las demandas laborales que el trabajador pueda probar que realmente hizo horas extraordinarias. Aunado a ello, les puse el derecho a disfrutar de media hora de descanso durante la jornada continua. Siempre que se pacte una jornada ordinaria continua, el trabajador tiene derecho a un descanso mínimo de media hora dentro de dicha jornada. Este tiempo se debe calcular como tiempo de trabajo efectivo, según lo que dice el artículo 119 de nuestro código, ¿verdad? Después usted lo puede leer. La jornada continua es la que se efectúa sin interrupciones, salvo alguna que determine la ley o los convenios o pactos colectivos de condiciones de trabajo. La jornada se cumple con horario corrido, de manera que el trabajador no tiene que cumplir su tarea en dos periodos. La jornada continua es generalmente de 8 horas con periodos de descanso de media hora para la ingesta de alimentos. Este tiempo también pues varía dependiendo la institución a la que represente. Puede que se le respete la media hora, puede que alguien más tenga 45 minutos, alguien más tenga una hora, pero esto va a depender de la institución en la que trabaje para que se lleve a cabo esto. Posteriormente a eso, ¿qué le quiero decir, maestrante? Para cuestión de examen, termine de leer los otros artículos porque definitivamente que pues no nos da tiempo, pero sí sepa que nuestro código de trabajo dice la jornada y la divide en 3 jornadas y pues ante eso estamos. Que ya en la realidad pues no se lleve a cabo es otra cuestión. Dice lo que establece la Constitución Política también en su artículo 102, pues ahí también hay un desglosado. De estos artículos, ¿qué otro le quería decir? En las jornadas de trabajo, porque el artículo 116 pues le dice cuándo es jornada ordinaria, cuándo es trabajo diurno, cuándo es trabajo nocturno.
Sí va a ser semanal. El artículo 117 le habla de la jornada ordinaria de trabajo efectivo mixto. Cuando se extiende por una jornada nocturna. Eso le van a decir esos artículos. Y ahí solo le va a hablar de jornadas y lo que le dije. Vea el artículo 122 conmigo, por favor. Ahí recuerda cuándo deben ser las jornadas extraordinarias y qué tiempo es el que no debe aumentar. Vea conmigo el artículo 122. Las jornadas ordinarias y extraordinarias, ahí le dice de cuánto no deberían excederse, ¿verdad? Para la totalidad. Entonces, por favor, subraye eso. En ese artículo 122, en el párrafo de en medio, dice, se prohíbe a los patronos ordenar o permitir a sus trabajadores que trabajen extraordinariamente en labores que por su propia naturaleza sean insalubres o peligrosas. Aquí, pues, se supone que va a ser horas extras, pero siempre que se respete, si ya vimos en una clase, la higiene y la seguridad en el trabajo. Entonces, se supone que se les debería de respetar. Por supuesto que todos somos conscientes que no se respeta y que pues por eso es que vamos a los órganos jurisdiccionales ante las cuestiones que no se respetan dentro del derecho laboral. Artículo 123. Vamos a ver qué maestrante anda por acá. Lorena Pérez Gutiérrez, creo que dice ahí. Lucía Victoria. Sí, doctora, buenos días. Buenos días, artículo 123, por favor, y necesito que me lo subrayen, ese es bien importante para las horas extraordinarias, por favor. Artículo 123. Los patronos deben consignar en sus libros de salarios o planillas, separado de lo que se refiere a trabajo ordinario, lo que paguen a cada uno de sus trabajadores por concepto de trabajo extraordinario. Muchas gracias. Sigamos, dice descansos y vacaciones. Todo trabajador tiene derecho a disfrutar de un día de descanso remunerado después de cada semana de trabajo. La semana se computará de 5 a 6 días según la costumbre en la empresa o centro de trabajo. Algunas personas pues solo trabajamos de lunes a viernes, otras personas tienen que trabajar el sábado mediodía, otras personas pues van a trabajar 6 días hasta el sábado y se supondría que por lo menos tiene que tener un descanso. A veces pensamos que ese descanso va a ser que todos van a descansar el domingo, pues no es así, dependiendo, pues si es un restaurante, pues no le conviene, tal vez no llega mucha gente el día lunes y prefieren que tome el día lunes, pero que el domingo esté trabajando. Entonces, dependiendo la institución en donde se encuentre, la cuestión es que se debería de cumplir que se den los descansos y las vacaciones. Descansos semanales, días de asueto, veamos ahí, artículos 126, 128 y 129, pues nos habla de esto. A ver, maestrante. Voy a ver quién anda por acá. Carolina, no sé cómo se diga su nombre, pero dice Miriam Carolina. Así es, Miriam Carolina. Maestrante, por favor. 126, por favor. Muy bien. Todo trabajador tiene derecho a disfrutar de un día de descanso remunerado después de cada semana de trabajo. La semana se computará de 5 a 6 días según costumbre de la empresa o centro de trabajo. A quienes laboran por unidad de obra o por comisión, se les adicionará una sexta parte de los salarios totales devengados en la semana. Para establecer el número de días laborales de quienes laboran por unidad de tiempo, serán aplicadas las reglas de los incisos C y D del artículo 82. Muchas gracias. Vamos a ver a quién más encuentro aquí. Xiomara Judith, artículo 127, por favor. Maestrante Xiomara Judith. Me encontré a alguien aquí. Wendy Elizabeth. Me preocupa los que no contestan. Buenas ¿Será que de tardes, verdad no licenciada. están? Artículo 126. Por favor. Muy bien.
Dice, todo trabajador tiene derecho a disfrutar de un día de descanso remunerado después de cada semana de trabajo. La semana se computará de 5 a 6 días según costumbre en la empresa o centro de trabajo. Maestrante, disculpe, solo que es el 127. Uy, perdón. Gracias. Sí. Dice, son días de asueto con goce de salario para los trabajadores particulares del 1 de enero, el jueves, viernes y sábados santos, el 1 de mayo, el 30 de junio, el 15 de septiembre, el 20 de octubre, el 1 de noviembre, el 24 de diciembre, mediodía, a partir de las 12 horas, el 25 de diciembre, el 31 de diciembre, mediodía, a partir de las 12 horas, y el día de la festividad de la localidad. El patrono está obligado a pagar el día de descanso semanal, aun cuando en una misma semana coincidan uno o más días de asueto, y asimismo cuando coincidan un día de asueto pagado y un día de descanso semanal. Muchas gracias, maestrante. Les pido Gracias. que ahí, a la par, pongan artículo 102, inciso H de la Constitución, porque también en la Constitución tenemos una manifestación en cuanto a esto. A ver, maestrante Alejandra, Stephanie Alejandra, 102 de la Constitución, por favor. Pero solamente el inciso H, porque ahí nos Buenas habla del tardes, descanso. licenciada. Buenos días. 102, inciso A. Inciso H. H. Derechos sociales mínimos de la legislación del trabajo. Son derechos sociales mínimos que fundamentan la legislación del trabajo y la actividad de los tribunales y autoridades. ¿Me Derecho a está la leyendo libre- el de la Constitución, perdone? Sí, escuché Constitución. Política de 102, inciso H. Inciso H. Sí, inciso H. Aquí está. Derecho del trabajador a un día de descanso remunerado por cada semana ordinaria de trabajo o por cada 6 días consecutivos de labores. Los días de asueto reconocidos por la ley también serán remunerados. Siga con el otro, por favor. El otro inciso. Derecho del trabajador. Muy bien. Derecho del trabajador a 15 días hábiles de vacaciones anuales pagados después de cada año de servicio continuos, a excepción de los trabajadores de empresas agropecuarias, quienes tendrán derecho a 10 días hábiles. Las vacaciones deberán ser efectivas y no podrán el empleado compensar este derecho en forma distinta, salvo cuando ya adquirido cesare la relación del trabajo. Muchas gracias. Ahora sí regresemos a nuestro código de trabajo. ¿Cuál nos hacía falta leer ahí? 128 y 129. Por favor, maestrante Arlet. Con gusto. Artículo 128. En las empresas en las que se ejecuten trabajos de naturaleza muy especial o de índole continua, según determinación que debe hacer el reglamento, o en casos concretos muy calificados, según determinación de la Inspección General de Trabajo, se puede trabajar durante los días de asueto o de descanso semanal. Permítame que la interrumpa. Por favor, subrayenme ese pedacito, porque ahí dice se puede trabajar durante los días de asueto o descanso semanal. Subráyeme eso. Siga, maestrante. Pero en estos supuestos, el trabajador tiene derecho a que, sin perjuicio del salario, que por tal asueto o descanso semanal, se le cancele el tiempo trabajado, computándosele como trabajo extraordinario. Gracias. Leo el Siga, 129. por favor. 129. Artículo 129. El pago de los días de descanso semanal o de los días de asueto se debe hacer de acuerdo con el promedio diario de salarios ordinarios y extraordinarios que haya devengado el trabajador durante la semana inmediata anterior al descanso o asueto de que se trate. Es entendido que cuando el salario se estipule por quincena o por mes, incluye en forma implícita el pago de los días de descanso semanal o de los días de asueto que no se trabajen.
En el caso del párrafo anterior, si dichos días se trabajan, el pago de los mismos debe hacerse computando el tiempo trabajado como extraordinario, de conformidad con los salarios ordinarios y extraordinarios que haya devengado el trabajador durante la última quincena o mes, según corresponda. Muchas gracias. Gracias, maestrante. Entonces tenemos acá los días de asueto, pues es lo que ya me han hecho favor de leer ellas y pues acá tenemos. No olviden que aquí tenemos la ley que promueve el turismo interno. Cuando coincida con días martes o miércoles, se gozarán el día lunes inmediato anterior, y cuando coincida con jueves, viernes y sábado o domingo, se gozará el día lunes inmediato siguiente. Esto es, aquí se los dejé sobre la resolución de la Corte de Constitucionalidad, que resuelve con lugar la inconstitucionalidad general parcial promovida en contra de la ley que promueve el turismo interno. En consecuencia, los asuetos del 1 de mayo y el 20 de octubre deberán gozarse en la misma fecha de su celebración, por considerarse que en ambas fechas acontecieron hechos que implican conquistas laborales relevantes. También le quiero decir que le voy a mandar, cuando le mande la clase, un documento que es un expediente de la Corte de Constitucionalidad, porque pues hubieron algunos diputados que pues no estaban de acuerdo como con esto y presentaron uno, pero pues se los resuelven sin lugar. Entonces, para que ustedes vean que aquí dice con lugar, pero también hubieron algunas que fueron planteadas y fueron pues dadas sin lugar. Entonces, todos nuestros, pues los que vimos anteriormente, pues también responden a lo que promueve la ley del turismo interno. Posteriormente a eso, el descanso semanal. Todo trabajador tiene derecho a disfrutar de un día de descanso remunerado después de cada semana de trabajo. La semana se computará de 5 a 6 días, como lo ha leído la maestrante. Vacaciones. Todo trabajador, sin excepción, tiene derecho a un periodo de vacaciones remuneradas después de cada año de trabajo continuo, al servicio de un mismo patrono, cuya duración mínima es de 15 días hábiles. Ya les mostré el cuadro que, dependiendo la institución donde trabaje y si tienen pues algún pacto colectivo o algún otro pues documento interno, puede que sea más. Por supuesto que nunca van a ser menos, pero sí pueden ser más. El hecho de la continuidad del trabajo se determina como las reglas del artículo 82. También recordemos que son 150 días como mínimo para que puedan gozar del derecho de vacaciones. Todo trabajador tiene el derecho a un periodo de vacaciones remuneradas después de cada año continuo del servicio, cuya duración mínima es de 15 días hábiles, según el artículo 130 del Código de Trabajo. Es preciso agregar que para que el trabajador tenga derecho a vacaciones deberá tener, lo que les digo, 150 días. Dicho periodo de vacaciones debe ser gozado por el trabajador sin interrupciones. Veamos. Las vacaciones anuales, pues es lo que algunos artículos que leímos. Lo posterior necesito que usted los pueda pues leer. Ahí solamente nos va a hacer énfasis de las vacaciones, cuándo van a ser remuneradas. Las vacaciones no son compensables en dinero. Por favor, quiero que me subraye el artículo 173. Las vacaciones no son compensables en dinero. Sin embargo, en las instituciones privadas eso sí va a pasar. Mire, no descanse, yo se las voy a pagar y no descanse. Cuando nuestro código de trabajo dice que no deberían ser remuneradas en dinero, pero en la práctica, pues obviamente ese artículo 133 que le pido que posteriormente lo lea, no se cumple, ¿sí? Y de ahí, pues, esos demás artículos hablan de cuestiones como esas de las vacaciones. Veamos el siguiente punto y con esto quiero terminar, me quedó justo el tiempo, sentía que ya no íbamos a ver esto. Vea, le puse acá, ya le dije que no le iba a compartir mi cuadro, sin embargo ya le mostré lo de las vacaciones y le va a quedar de todas maneras en la clase y pues ahora le estoy compartiendo. Recuerda que le dije que tenía 6 hojas, pues también tenemos otra cuestión que dentro de nuestro código de trabajo pues se habla del periodo de prueba, ¿sí? Entonces me contratan en una institución, pues tengo mi periodo de prueba para saber y demostrar si las capacidades o las actividades que voy a realizar, pues logro alcanzar el objetivo de la empresa, de la institución. Vea, ¿qué hice con el periodo de prueba? ¿Qué dice la constitución del periodo de prueba? No dice nada. ¿Qué dicen los pactos colectivos? Pues esto va a depender de la institución, por eso es que lo tengo vacío. Ya hablamos de una institución especial, pues vemos si lo tiene o no. ¿Qué dice el Código de Trabajo en cuanto al periodo de prueba?
En su artículo 81 dice, en todo contrato por tiempo indeterminado, los 2 primeros meses se reputan de prueba. ¿Cuánto dice el Código de Trabajo entonces? 2 meses. Salvo que por mutua conveniencia las partes pacten un periodo menor, pero pues ahí no se establece. ¿Qué dice la Ley de Servicio Civil? En su artículo 54 establece que son 6 meses para las personas que son nuevas y que ingresan por primera vez a dicha institución, y son 3 meses de prueba para alguien que está en la institución pero pidió un ascenso, van a ser 3 meses de prueba. ¿Qué dice la Ley de Servicio Civil del Organismo Legislativo? Artículo 47. 3 meses si se trata de primer ingreso y de 2 meses en caso de ascenso, contados a partir de la toma de posesión del puesto o ascenso. ¿Qué dice la Ley de Servicio del Organismo Judicial? Pues exactamente en cuanto a esto no lo dice. ¿Qué dice el Código Municipal? Serán válidos por un periodo de 6 meses contados a partir de la fecha en que se practicaron los exámenes respectivos. Artículo 38. El periodo de prueba se inicia a partir de la fecha de toma de posesión del puesto y dura 6 meses para los nuevos servidores, 3 meses para los casos de ascenso. Si el trabajador estuviere desempeñando el cargo mediante un nombramiento provisional o de emergencia, el tiempo así servido debe ser tomado en cuenta para el cómputo del periodo de prueba correspondiente. Y pues en la Contraloría no es que, por eso no lo tengo ahí, porque no es que no haya visto en cuanto al periodo de prueba. Y la Ley de Contrataciones del Estado, pues específicamente en cuestiones de periodo de prueba, la Ley de Contrataciones del Estado no nos habla, porque pues nos habla más de cotizaciones y licitaciones. ¿Se da cuenta, maestrantes? Es así como vamos a ir viendo los temas en derecho laboral. Si habla de vacaciones, pues ¿qué hace? Si habla de aguinaldo, yo le invito a que haga usted este ejercicio. Aguinaldo, ¿qué dicen todas estas leyes? Del aguinaldo, si es bono 14, qué dicen las leyes del bono 14, y así sucesivamente de temas que sean